Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de muestreo de asbesto. Es decir, que este video va a quedar en la lista de reproducción de riesgo químico del canal Mario Scoff. En el canal ya tenemos algunos videos de riesgo químico y tenemos también un video referente a asbesto. Ahí hablamos de los beneficios, de la prohibición, de la enfermedad y de la manipulación del asbesto. Hoy vamos a hablar del muestreo del asbesto. Ahora podríamos pensar que como está prohibido, pues ¿para qué medir si ya no se utiliza? Entonces ahí es bueno tener en cuenta que esa prohibición es para la producción, para la fabricación, ¿sí? Para la comercialización. En fin, hay una cantidad de detalles que están en ese video que les digo, pero digamos ahí no está prohibido el uso como tal. ¿Por qué? Porque pues hay muchas partes que tienen asbesto, muchos elementos que tienen asbesto y que todavía pues se están utilizando. Es decir, cuando sale la norma ya se han hecho esas comercializaciones, ya se están utilizando, ya están en los equipos, ya están en los techos de las casas, ya están en diferentes sitios. Entonces, sí es aplicable todavía utilizarlo, más cuando está calificado como un cancerígeno. Entonces, al estar calificado como un cancerígeno, pues es obligatorio hacer la medición pues de asbesto. Hay incluso empresas que han tenido, digamos, diagnóstico de trabajadores con mesotelioma, con asbestosis, y que no habían detectado ese asbesto en la empresa, no lo habían tenido en cuenta en el momento de análisis de riesgos. Entonces es importante, de todas maneras, tener en cuenta que sí se debe medir. Hay diferentes metodologías. Entonces está la NIOSH 7400, 7402, 7403, las tres NIOSH. Está también la OSHA ID 160. Entonces estas son metodologías para medir el asbesto. Entonces, la metodología nos va a decir cómo medirlo y cómo hacer el respectivo conteo en el laboratorio, el conteo de fibras en el laboratorio. Bien, para eso, ¿qué vamos a utilizar? Es decir, hay muchos elementos que ya están concebidos en otros videos, entonces no los voy a explicar, sino simplemente vamos a ver cómo se hace la medición de asbesto. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una bomba como esta, que ya se las he mostrado en otros videos, ya sabemos cómo se utiliza, etcétera. Y quienes no han visto el video, pues lo pueden ver para que vean cómo se utiliza la bomba, incluso hablo de las partes de la bomba, etcétera. ¿Sí? Hemos visto, digamos, esta bomba, cómo se conecta a este tipo de filtros de cassette, que hay de PVC, de ester de celulosa, etcétera. El que es para asbesto es muy similar a este, pero tiene tres cuerpos, ¿sí? O sea, es más alto, porque va a tener tres cuerpos. Bien. Y tenemos otro, digamos, este que tenemos acá, que se conoce como un cono conductivo, porque entonces nos va a evitar la estática, ¿sí? Cuando no hay esa condición, entonces hay que aterrizar el cassette a tierra, ¿sí? Porque la estática hace que las fibras se queden pegadas y no lleguen al filtro, ¿sí? Entonces es muy importante pues, que lleguen al filtro. Entonces este es el muestreador, el medio, perdón, este es el medio
para el muestreo, ¿sí? Es el medio para el muestreo. Entonces este medio se va a conectar a la bomba, ¿sí? Y se va a dejar un tiempo determinado. Ahorita hablamos de esos tiempos. Veamos entonces las partes de este medio de muestreo para asbesto. Veámoslo con este, que no tiene etiquetas y puedo retirar más fácilmente las partes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un tapón, tenemos acá otro tapón, ¿cierto? Tenemos aquí una tapa, la tapa va hasta aquí. Tenemos aquí un cuerpo y tenemos aquí otra tapa, ¿cierto? Más o menos a esta altura está el soporte del filtro y el filtro. El filtro es un filtro de éster de celulosa, ¿sí? Es un filtro que tiene un poro entre 0,45 y 1,2 micras, ¿sí? Y tiene un diámetro de 25 milímetros. Y eso es como les digo, el filtro es membrana de éster de celulosa. Bien, entonces lo voy a abrir para que lo podamos ver más fácilmente. Entonces, estos son los tapones. Retiremos los tapones. Voy a retirar solo este. Por un motivo ahorita les digo por qué no retiro este. Entonces, retiramos el tapón. Esta tapa se puede retirar. Entonces, la quito. Y acá está, lo que ven ahí es el filtro. Debajo de ese filtro, o sea, hacia atrás, está el soporte del filtro, ¿cierto? Cuando se cierra la tapa, es decir, cuando se pone la tapa, esta tapa pisa el filtro. ¿Por qué es importante que lo pise? Para que el filtro no se mueva. Entonces el filtro va a quedar ahí y no se va a mover, porque podría caer en el cuerpo del filtro, en el cuerpo del cono. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos. Ay, Dios, lo tumbé. Veamos. Bueno, aquí está acá tenemos el soporte del filtro, ¿cierto? Que va aquí. Esto se maneja con pinzas en un laboratorio. Yo lo tengo para estos videos, entonces, pero todo esto se maneja con pinzas. Y acá se quedó, en este lado, se quedó el filtro, pero fíjense que el filtro no cae. ¿Sí? Voy a tomar el filtro para que lo vean, es muy, muy delgadito. Este es el filtro, muy delgadito. Y acá tenemos, lo voy a volver a poner ahí. Allá me quedó otra vez colocado, filtro. Bien. Y tenemos acá la otra parte. Entonces ahí simplemente no hay nada. ¿Sí? Voy a volver a cerrar un momento. Entonces hasta aquí, lo cerramos. Coloquemos la tapita. ¿Qué dice la metodología? La metodología dice que es decir, aquí vendría la manguera, ¿cierto? Retiro la tapa, coloco la manguera. Ya que retiraría esta tapa. Pero la metodología dice que debemos medir open face. O sea, open face significa que tengo que retirar esta tapa. Tengo que retirar para hacer la medición. Y el filtro quedaría ahí al fondo. El filtro obviamente no se cae, por lo que les digo que aquí la tapa con el cuerpo pisan el filtro, lo aseguran. ¿Sí? Bueno, eso para mostrarles ese detalle. Ahora, para que nos quede mucho más claro, miremos este cono conductivo, este medio de muestreo, de una forma esquemática para que nos quede más claro.
Entonces, veámoslo. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo a este lado? Entonces, estamos viendo una tapa, uno de los tapones, al final el otro tapón, ¿cierto? Entonces, vamos por este lado, de aquí para allá. Tenemos este tapón, sigue la tapa, sigue el soporte del filtro, ¿cierto? A continuación, el filtro como tal, el cuerpo del cono, la otra tapa y, perdón, la otra tapa y el tapón, ¿sí? Entonces tenemos la tapa, tenemos el tapón, la tapa, el soporte del filtro, el cuerpo del cono conductivo, la otra tapa y el otro tapón. Bien, ¿cómo debemos hacer la medición? Entonces simplemente, como la bomba, como les digo, no la voy a explicar ahora, no la vamos a aprender, no vamos a hacer nada de eso. Entonces simplemente colocamos el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos retirar esta tapa. Voy a utilizar para, digamos, está original, digámoslo así. Entonces no lo dañemos. Usemos este que es el que tengo para las pruebas. Entonces lo abrimos, colocamos la manguera, ¿cierto? Colocaríamos la bomba, se coloca en el cinturón o etcétera. Lo pasamos acá y con la pinza lo aseguramos, ¿sí? Y nos queda ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar, es open face, entonces retirar toda la tapa. Y tenemos que verificar que estemos más o menos a 10 centímetros de nariz-boca al medio de muestreo, ¿sí? Al cono. Y que quede hacia abajo, o sea, el cono no puede quedar así, hacia arriba. Se llenaría de polvo, etc. Tiene que quedar hacia abajo, mirando hacia abajo. Y allí ya lo vamos a dejar el tiempo requerido. Entonces, para que quede más claro, yo estoy aquí sentado, no me vieron la bomba. Miremos en esta parte cómo queda la bomba. Entonces tenemos ahí a un trabajador, está la bomba a la altura de la cintura, se pasó la manguera y está aquí el medio de muestreo. Una vez ha pasado el tiempo, entonces simplemente soltamos el medio de muestreo, ¿sí? Ojo, esto es muy importante. Antes de taparlo, apagamos la bomba. Entonces hay que apagar la bomba. ¿Por qué? Si nosotros cerramos con la bomba prendida, generamos aquí un vacío y podemos dañar el filtro. ¿Sí? Entonces cerramos después de apagar la bomba. ¿Sí? Después de apagamos la bomba, ahora sí cerramos. Si no, generamos un vacío y dañamos el filtro. Soltamos la manguera, tapamos, verificamos que está adecuadamente cerrado y en una bolsa metemos cada medio. Bueno, en este caso les estoy mostrando pero tenemos que utilizar el que tiene la etiqueta y tenemos que marcarlo, ¿cierto? Entonces va a ir ya en la bolsa marcado, pueden ser varios. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí dentro de la bolsa vamos a meter, digamos, la forma que nos ha dado el laboratorio para referenciar el filtro. Vamos a referenciar el volumen muestreado, donde vamos a referenciar la hora, donde vamos a referenciar el día de la muestra, el día en que se envió al laboratorio, etc.
y la cerramos. Y lo vamos a enviar. Como les digo, 1 o 2 o el número que sea. Que es muy importante, que el filtro no se sature, ¿sí? Es decir, el filtro no se puede saturar. Entonces, ahí es donde viene cuánto tiempo, el caudal aconsejado cuánto es. Entonces, por ejemplo, en OCHA ID 160, nos dicen que el caudal debe estar entre 0,5 y 5 litros por minuto. ¿Qué es lo común? Lo común es que se haga entre 1 y 2 litros por minuto. Es decir, la calibración de la bomba. Entonces vamos a poner la bomba a 1 litro o a 2 litros por minuto, ¿sí? Y la vamos a dejar un tiempo. En la OCHA también nos dicen, la ID 160 nos dice, para 8 horas debemos tener entre 25 litros y 2.400 litros, volumen muestreado. Y nos habla también de, cuando hacemos de tiempos de 30 minutos, nos habla de unos 48 litros consecutivos. Entonces nosotros podemos tomar una muestra también con ese consejo, 48 litros, y lo hacemos consecutivo. Entonces no nos pasamos de 48. 48, ahora cambia el filtro, otros 48, cambia el filtro, otros 48, ¿sí? Hasta que complete la muestra que hayamos decidido tomar. Entonces eso es básicamente la forma de hacer un muestreo de asbesto, que es bien complicado, la parte ya del laboratorio. Entonces el laboratorio bien si va a aplicar la NIOSH 7400, si va a aplicar la 7402, la 7403, si va a aplicar OSHA ID 160, que ya, allá ya se requiere, digamos, es una persona muy especializada la que hace el conteo, se hace en un microscopio, ¿sí? Por fase de contraste. Entonces, digamos que se necesitan personas muy especializadas para contar. Cuando la muestra tiene mucho polvo, puede ser muy difícil contar las fibras. Entonces podemos tener un conteo no adecuado de la fibra. Entonces es muy importante que esa toma de muestra se haga adecuadamente. Si nosotros tenemos un área donde la concentración es muy baja, entonces se aconseja muestras más cortas, pero con un caudal más alto. Y lo contrario, ¿cierto? Bien, en NIOSH 7400, ahí incluso se habla de un ajuste del tiempo. Ellas se van a tener en cuenta otros elementos, ¿sí? Pero por ahora yo pienso que es claro hacer un muestreo como les estoy diciendo. Ahora, ya con lo otro hay una fórmula, ¿sí? Que nos va a decir que el tiempo es igual al área, digamos, de colección efectiva, ¿sí? Que si estamos hablando del medio del filtro de éster de celulosa de 25 milímetros, con el poro que les indiqué, de 0,45 a 1,2 micras, entonces esa área efectiva va a ser de 385 milímetros cuadrados. Eso lo vamos a multiplicar por E, es decir, el área efectiva va a ser AC. Vamos a multiplicar por E, que es la densidad de fibra. Esa densidad va de 100 a 1300 fibras por milímetro cuadrado, ¿cierto? Y eso se va a dividir por el caudal, o sea, el caudal al que pusimos la bomba, por L, que L va a ser, digamos, las fibras en aire, o sea, lo que se calcula, lo que se prevé que puede haber de fibras en aire, por 10 a la 3. ¿Sí? No vamos a entrar en ese detalle, pero les doy la fórmula para que quienes quieran investigar, ahondar un poquito más en el tema. Pero por ahora los tiempos que les di son válidos y bajo esos parámetros se hacen este tipo de muestreos. Entonces, espero que
el video les sirva y nos vemos en el próximo video.